Mari no va a decir nada hoy. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Mari, te toca a ti hoy, Mari. Dios le bendiga a todos los que están ahí conectados. Nos alegramos que estén ahí conectados todos. Aleluya. Estamos aquí qué bonito se ve preparándonos. Qué bonito se ve esa placa ahí. Vamos a comenzar ahora, un momentito. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Recuerda de compartir. Recuerda de compartir ahí. Eso es lo que estamos haciendo ahora. ¿Tiene hambre? De los dientes. ¿Qué pasa? No puedes tener dientes todavía, te falta. Para nosotros una alegría estar aquí esta noche. Amén. Y verdad, me alegro que todos los que se estén conectando ahí, para la gloria y la honra del Señor, queremos que, ¿verdad?, que todo el mundo esté ahí atento, pendiente, porque lo que traemos en esta preciosa noche aquí con nuestro pastor Rafi Cruz, aquí en esta preciosa hora. Pastor, saluda a la gente ahí que te están esperando. Dios le bendiga, pueblo de Dios. A su nombre, gloria. Santo Dios. Estamos contentos aquí, nuevamente reportándonos en el primer programa cristiano de pura palabra. Te lo dije. Eso es así. Con el evangelista Luis Bonilla y su servidor, pastor Rafi Cruz. Estamos aquí para presentarle palabra del Señor, para escuchar sus comentarios. Queremos agradecer profundamente por todos ustedes que están orando por nosotros, por esos grandes comentarios tan bonitos que nos hacen, que nos llegan al corazón. Gracias por todos aquellos que escuchan la palabra, le dan el like y comparten. ¿Por qué? Porque así la semilla del evangelio sigue moviéndose alrededor de todo el mundo y las vidas son edificadas para la gloria y honra de Cristo Jesús. Aquí estamos una vez más. Eso es así. Haciendo la labor que el Señor nos envió de predicar, exhortar, redarguir, como le dijo, en tiempo y en fuera de tiempo, cuando guste, en la comodidad de tu hogar. Si no lo puedes escuchar completo hoy, lo graba, lo espera, lo recibe y lo escuchas mañana. Y luego lo compartes. ¿Lo quieres compartir con tus pastores? Compártelo con tus pastores. Aquí no estamos en guerra contra nosotros mismos. Aquí estamos en una guerra que comenzó en Génesis capítulo 2, versículo 1. Dice que terminó Dios de hacer toda la creación y el universo del cielo, el ejército del cielo. Así que queremos que usted sea parte de esta visión que Dios le ha dado a nuestro compañero ministerial, nuestro hermano Luis Bonilla, evangelista, de tocar la palabra del Señor, profundizar en la palabra del Señor y seguir adquiriendo conocimiento, porque realmente eso es lo que queremos, seguir creciendo en el conocimiento de la palabra del Señor. Eso es así, eso es lo más importante. Amén. ¿Sabe que cuando la palabra de Dios, el apóstol Pablo escribe, dice que se visten con la armadura de Dios? La armadura de Dios es exactamente de esto, la palabra del Señor. Porque ella es la que te protege la mente, la que te protege el corazón, la que te da fuerza para llevar el evangelio, la que te da fuerza para protegerte en contra de todos los ataques del enemigo. Amén. Es de eso lo que estaba hablando el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, ¿verdad? Bien sabio él, usó lo que los soldados romanos tenían en aquellos tiempos y usó eso para que la gente pudiera entender. ¿Tú me entiendes? Así es que yo siempre lo he visto siempre que la armadura de Dios, si alguna vez tú has preguntado qué será esa armadura de Dios que está hablando, es la palabra del Señor. Es la palabra que te ayuda y te capacita para poder vencer todo ataque del enemigo, todas pruebas, tribulaciones, aún en el proceso que te vayas a encontrar. Aquí están los resultados en la palabra del Señor. Ahí te dice exactamente lo que tiene que hacer. Amén. Y eso es lo que por eso es bueno la palabra del Señor. Si la palabra del Señor es tan y tan poderosa, wow. Lo voy a decir ahora, ya empecé. Empezando, suéltaselo. Lo que voy a decirle es tan y tan grande. Mira qué misterio. La palabra de Dios es tan y tan poderosa
Sabemos que dice que es como espada de dos filos, que penetra hasta el tuétano. Yo, cuando el evangelista un día me lo permita, o si me lo permite más adelante, para hablar sobre esa parte, lo que es la espada de dos filos, que penetra hasta el tuétano, lo vamos a hablar más adelante. Pero es tan poderosa el arma que tiene Dios, que es la palabra de Dios, que el mismo enemigo se la citó a Jesucristo. Así de poderosa. Sí, porque imagínate, él lo tenía que saber. ¿Cómo le meto mano a este hombre que está lleno del poder de Dios? Después de estar 40 días en ayuno y oración. ¿Cómo le meto mano? Con la palabra. Con la palabra. Pero no es citar la palabra, es saber usar la palabra. En Jesucristo, el autor de la palabra, sí sabía usar la palabra. Yeah. Así que el diablo no le puede atacar a Cristo con lo mismo que él creó. Ajá, exacto. Entonces, ¿cómo voy a andar yo con miedo cuando tengo a Cristo Jesús en mi corazón? Aleluya. Pero tú sabes que hoy en día, pastor, hay todavía gente que se atreven a debatir a uno con la misma palabra de Dios. Sí, no, y lo que... Imagínate la profundidad de la palabra. Amén, amén. Y una de las cosas que a mí me entristece, varón, es cuando escucho a ministros cristianos que usan la palabra de Dios para debatir entre ellos, crear controversia, discrepancia, y eso afecta al oyente que es débil en la fe, o que es inmaduro, o uno de esos pequeñitos. ¿Por qué? Porque fíjate que ese tipo de dinámica de controversia lo que hace es dañar lo que es la semilla del evangelio, que es basada en amor, en misericordia, en paz. ¿Tú me entiendes? Entonces, no se está usando la palabra del Señor para edificar, sino para destruir. Entonces, se daña el propósito de lo que es el uso de la palabra del Señor, pues realmente es para traer las vidas al conocimiento. Sin embargo, como el mismo diablo lo ha hecho, estos sodichos o llamados ministros usan la palabra del Señor para causar discusiones, controversias, y entonces en lugar de haber una enseñanza positiva, lo que crean son disensiones, pleitos y contiendas. Y a mí no me gusta debatir la palabra, porque yo creo en la apologética, yo creo en la defensa del evangelio, pero no creo en entrar en discusiones vanas, porque dice la palabra del Señor que me aparte de ese tipo de personas, porque eso es lo que afecta mi vida y mi paz emocional y espiritual. Eso mejor no lo hago. Cada cual que siga lo suyo, pero sí creemos que la palabra es sencillamente importantísima, útil y necesaria. ¿Para qué? Para edificar, exhortar, redarguir, consolar, inspirar, motivar, enseñar, educar, capacitar y todo lo que ayuda al crecimiento de la obra. Así que por eso estamos aquí. Bendecimos a todos los ministros que están con nosotros en sintonía. Bendecimos a los que están en todas las redes sociales, que nos están escuchando, a nuestros amigos, los hermanos, amigos de infancia que escuchan estas palabras. Ya no es el mismo de antes. Soy un ministro de Cristo Jesús. Estamos aquí para el servicio y para bendecirles. Si tienen alguna pregunta, saben que lo pueden hacer. Pueden enviar su mensaje a través de del mismo Facebook. El Facebook. O si no, me pueden conseguir, si quieren hacerlo directamente, a mi número de teléfono 321-331-0795. 321-331-0795. Y ahí estaremos para... Ahí le puede enviar al pastor el mensaje, amén, cualquier pregunta, cualquier idea para futuras lecciones. Amén. Porque para eso nosotros estamos aquí, para poder llevar la palabra del Señor y enseñarle, sacar a la gente de duda, de curiosidad, de interrogante, ¿verdad? Si tiene alguno, pues aquí estamos para eso. No, aquí no estamos, ¿verdad?, para quitar ni poner a la palabra del Señor, sino para poder dárselo y explicarle más o menos de la mejor manera que el Señor nos lo permite, la iluminación o la revelación de la palabra del Señor, manteniendo todo en su contexto, ¿verdad? Para que no se confundan ninguno. Porque esa es la idea principal, que cada cual pueda entender. ¿Sabe por qué? Porque estamos llegando a unos tiempos donde lo mismo que comenzó en el huerto del Edén,
que es lo que yo iba a empezar el sábado. De la misma manera que comenzó en el huerto del Edén, el engaño, hoy todavía el diablo está usando esa misma herramienta. Todavía el enemigo todavía está usando esa herramienta. Y tú sabes cuál es y qué es lo más irónico de todo esto, que él está usando lo que usó en el mismo desierto cuando estaba el Señor Jesús saliendo de los 40 días de ayuno, que fue la palabra del Señor, de lo que estamos diciendo aquí. So, tenemos que tener mucha cuenta en estos tiempos con el engaño que viene, porque la misma palabra dice claramente que vendrá el ¿qué? No el devorador, pero ¿qué? El enemigo de las almas, que viene a engañar al mundo, a traer Por eso que la palabra del Señor nos enseña, ¿verdad? Que tenemos que tener mucho cuidado con estas personas que vienen vestidos como ángel de luz, pero son lobos rampantes. Y por eso es bien importante estudiar la palabra del Señor. Amén. Con eso dicho, vamos a comenzar. Si están preparados, ya dieron el compartir, ya abrieron su Biblia, sacaron las notas, la libreta. Prepárense ahí. Ese bolígrafo no sirve. Tiene un minuto ahí para que cambie de bolígrafo. Busquen y prepárense porque es necesario, ¿verdad? Para que se puedan preparar para la palabra del Señor en esta preciosa hora. Y que comparta al trabajo de evangelista. Dale esos tratados cibernéticos. Dale share. Vamos a... Buena, me gustó, tratado cibernético. Sí, el tratado cibernético. Eso es lo que... Así que yo le digo. Amén. Si están preparados ahí, dame un amén, gloria a Dios, y vamos a comenzar en esta hora. Pastor, vamos a hacer una oración antes. Sí, por favor. Padre, gracias Señor Jesús por todo lo que tú vas a hacer, por todas aquellas vidas que van a entrar, Padre de la Gloria, en esta hora y los que lo verán más luego, Padre Santo. Yo te pido que tú, oh Padre de la Gloria, le aclares su mente y su corazón para que pueda recibir este mensaje de educación, Padre de la Gloria, para que puedan, Señor mi Dios, educarse cada día más, que no se encuentren, Padre de la Gloria, desalmados en la hora de la guerra, Padre Santo. Espíritu Santo de Dios, que seas tú obrando en la vida de cada uno de ellos, Padre. Toca, Dios mío, Señor, oh Padre, todas las almas, Padre de la Gloria, que necesita escuchar esta palabra, Dios mío. Regaldúyelo, Señor Jesús, para glorificarte. Aquí estamos, Padre de la Gloria, para, oh Señor mío, rendir homenaje a ti, Padre de la Gloria, por lo que hiciste en el cruz de Calvario. Te damos gracias, Padre, gracias hoy y siempre, Padre. Oh Padre de la Gloria, ayúdanos a nosotros, Padre de la Gloria, al pastor, Padre, úngelo, Señor, que esa palabra salga y que derrame y que se desate una rema poderoso, Padre de la Gloria, porque eso es lo que a nosotros nos encanta, Padre de la Gloria. Te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Ahí está. Ahí seguimos para glorificar el nombre de Jesús. Amén. Pastor, vamos a comenzar con los ministerios de apóstol. Sí, estamos hablando sobre los diferentes ministerios. Ya habíamos hablado de profeta, evangelista, ahora vamos al de apóstol. Fíjate que el ministerio del apóstol es uno de los ministerios, diría yo, en mi opinión, tergiversado y mal usado y con un enfoque ministerial no es correcto entre muchos llamados apóstoles. Fíjate que esa mentalidad de apóstol no es la misma mentalidad que se aprendió de las Sagradas Escrituras, la que yo he visto últimamente en estos tiempos. Pero yo quiero resaltar lo que significa básicamente ser un apóstol. Y apóstol básicamente del latín apostolus, ¿cierto? Apóstolos. Y el del griego apostolos, right? Que significa que un enviado. Fíjense que este término que significa apóstol, enviado, es sencillamente un propagador del evangelio, un predicador que lleva el evangelio. En un sentido general, tiene la misma función de un profeta, de un evangelista, tiene la misma función del pastor,
del maestro, porque todos tienen que enseñar el evangelio. Amen. No importa si tú eres profeta, no importa si tú eres evangelista, apóstol, maestro o pastor, todos tienen la obligación de presentar el evangelio y es predicar el evangelio. Amén. El apóstol es un evangelizador. Amén. Entonces, ¿qué hace el apóstol? Básicamente refuerza la fe cristiana que ya está cimentada y ha adquirido conocimiento entre las vidas que han conocido a Cristo Jesús. Esas vidas que han conocido a Cristo Jesús, han conocido a Cristo Jesús por medio de un evangelista. Amén. Un pastor o un maestro, ¿cierto? Y aún el mismo profeta pudo haberle dado palabra profética para que esas personas recibieran el conocimiento de la palabra del Señor. ¿Y qué sucede? Que después de todo esto viene un seguimiento. Es interesante porque eso es lo que hace precioso los 5 ministerios, que son como los 5 dedos de la mano, y una mano tiene mejor agarre, tiene mejor función cuando los 5 dedos están actuando a la misma vez, en unidad. Si uno de los dedos no está presente, se puede afectar el proceso de agarrar o sujetar algo. Se puede afectar el proceso de ¿qué? De manipular cosas pequeñas. Se puede afectar también el proceso de hacer señas. Y hay una serie de cosas que hace función al unísono la mano completa con los 5 dedos. Entonces hay que captar desde el principio la atención que los ministerios no trabajan separados. Es una unidad. Yeah. Amén. Es una unidad. Ahora bien, si tú te vas a buscar en el Antiguo Testamento, no hay la palabra apóstol, no existe en el Antiguo Testamento. Pero si tú te refieres entonces al significado puro de lo que significa apóstol, que es enviado, enviado es un Mesías. ¿Ven? No quiero que me brinquen arriba. Porque Mesías se le reconoce a Jesucristo, ¿cierto? Exacto. Pero Jesucristo fue el enviado. Pero como Jesucristo fue el que comenzó todo, desde el principio todo es por Jesucristo. Aún Jesucristo hizo la función de apóstol. El planteamiento de iglesia, nadie puede hacer un planteamiento de iglesia, ni darle seguimiento a una iglesia, si no hay un fundador del pensamiento o de la visión y el propósito de Dios, que es la iglesia. Entonces quiere decir que Jesucristo fue el autor de lo que hoy declaramos como apóstol, porque Él se encargó de ir por todas las regiones y establecer planteamiento de lo que sería el evangelio. Un planteamiento de una fe que no era bajo la ley, que ahora es por la gracia, aunque Él estaba viviendo dentro de la ley, estaba presentando lo que habría de venir. Lo que habría de venir, que sería vivir bajo la gracia. Y para vivir bajo la gracia, la cobertura de la gracia, que es la misericordia, el don de Dios para con el hombre, eso todo se recibe por medio de la fe. De manera que Jesucristo tuvo que construir todo este reino que comienza por la gracia con la iglesia bajo la fe. Y la demostración de que esto tuvo evidencia comienza con el primer hombre que estaba en la cruz junto a Jesucristo, que estaba a la derecha, que clamó a Jesucristo y pidió ser salvo por la gracia. Fíjense lo que estoy diciendo. Es la primera exclamación de pedir salvación por la gracia, porque Jesucristo tenía que morir y Él declaró: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. A un hombre que estaba muriendo, quiere decir que ese ladrón de la derecha tuvo un rema y una revelación que vio a Jesucristo como redentor, ¿sí? Y el que nos va a redimir de todo pecado. Por eso le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y se establece el ladrón de la derecha como el primer salvo
dentro de lo que es la gracia. ¿Por qué? Porque el ladrón de la derecha aceptó a Jesucristo cuando Jesucristo estaba muriendo, pero Jesucristo le declara salvación y le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces Jesucristo está declarando, fíjense que ya Jesucristo comenzaba a perdonar los pecados, ¿sí o no? Que habíamos hablado de eso antes. Yep. Al hombre que bajaron por el techo de la casa, el cuadrapléjico, que lo bajaron en la camilla. Entonces le dice que es más fácil decirle: tus pecados te son perdonados, o levántate, coge tu lecho y anda. Entonces él le dice: tus pecados te son perdonados, levántate, coge tu lecho y anda. Entonces ya tenemos al Señor manifestando por fe lo que habría de ser el ministerio de la gracia. Ahora bien, Jesucristo tiene que morir para que esos que aceptaron a Jesucristo como Salvador lo reciban por la gracia, bajo fe. Exacto. Por eso Jesucristo se convierte en el autor y consumador de la fe. El autor de la fe es aquella persona que escribe algo, declara algo, certifica algo y se hace dueño de esa expresión, esa exclamación o de ese propósito. En este caso, Jesucristo siendo el portador, él mismo, de salvación por medio de la fe, siendo él mismo el cordero que se iba a entregar y siendo él mismo el sumo sacerdote que a su vez se iba a entregar y a presentar los pecados de la humanidad delante de su Padre. Ahí tenemos a Jesucristo presentando la gracia como el autor y consumador de la fe. Wow. Fíjense que esa visión es la visión que tenemos del profeta Zacarías en el capítulo 3, cuando tenemos al sumo sacerdote Yeshua. Usted lo va a leer en su Biblia y dice Josué, pero realmente el nombre, la traducción debe de ser Yeshua, porque Yeshua es el nombre Jesús y Josué es otro nombre que se le da también a lo que es Jesús, Yeshua. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué sucede? Que aquí tenemos el comienzo de todo ministerio a través de Cristo Jesús. Y ese es el apostolado. Ahí comienza todo. Ya, eso es así. Entonces, cuando vemos lo que hace un apóstol, que es propagar la fe y seguir plantando y fortaleciendo a los que ya están establecidos, vemos la misión de Jesucristo que ha sido delegada a los discípulos. ¿Y cómo hablamos? Fíjense que cuando hablamos de los discípulos nos referimos a los que Él llamó, ¿sí o no? Eso es. A los que Él llamó para que ellos presentaran las buenas nuevas. Pero los establece a ellos como que, como los portavoces del Evangelio. Sin embargo, no es Jesucristo, porque muchos malinterpretan eso. Jesucristo no es el que le dice apóstoles a los apóstoles, no. Fue el doctor Lucas el que le llama apóstoles a los 11 discípulos o los 12 discípulos que el Señor llamó. Fíjense que en Lucas capítulo 6, versículo 12 al 16, dice ahí: por aquellos días Jesús fue a un cerro a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Y cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, una separación de 12, dando a entender como un símbolo de lo que representarían en un principio las 12 tribus de Israel. Fíjate que las 12 tribus de Israel estaban diseñadas y delineadas para representar a Dios en la tierra, porque fue el propósito de Dios que cada una de ellas tuviera una característica escogido por Dios. Y de hecho, cuando tú oyes la bendición de Isaac, de Jacob a sus 12 hijos, cada uno de ellos tiene una bendición diferente, resaltando las características de cada uno de ellos. Entonces, haciendo esa línea, Dios o Jesucristo escoge a 12 discípulos para entonces
delegar la responsabilidad. Y entonces dice que llamó a estos 12 de todos los que le seguían. Habían bastantes de los que le seguían, pero llamó a 12. Y estos fueron, ¿quiénes fueron estos? Simón, a quien le puso también el nombre de Pedro, Andrés, hermano de Pedro, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, al cual también llamaban el celote, Judas, hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue quien traicionó a Jesucristo. Si tú te buscas la versión de Mateo 10:1, dice que también Jesús llamó a los 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus impuros y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Los nombres de estos 12, ve, ahí dice Mateo, y estos son los nombres de los 12 apóstoles. Ese es Mateo hablando. Jesucristo no le llamó apóstoles. Mateo dice, estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero Simón, llamado Pedro, su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, Santiago y Juan hermanos, hijos de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás, el propio Mateo, que cobraba impuestos para Roma, sí, era publicano, y entonces Santiago, hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, que después traicionó a Jesús. O sea que básicamente nos están mencionando el grupo de los primeros 12 escogidos discípulos. Vuelvo y recalco, discípulos por Jesucristo, cercanos a él, pero que luego Mateo, tanto Mateo como Lucas, le llama entonces, Mateo como Lucas le llaman entonces apóstoles, ¿verdad? Fíjense que hablando de todo esto, llega la primera pregunta a mi mente sobre lo que se hacen muchas personas. Lucas 22:14 dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Vuelvo y recalco que fue Mateo y Lucas los que mencionan la palabra apóstol en los evangelios. Pero la pregunta que yo quiero hacer, ¿se podrá descartar el ministerio apostólico de nuestros días? Voy a parafrasearlo. Vuelvo y repito, ¿se podrá descartar el ministerio apostólico de nuestros días? La pregunta es, ¿tendrá alguna validez el ministerio apostólico en nuestros días? O, nuevamente, otra manera más de exponerlo, ¿existen los apóstoles en nuestros días? Más sencillo. Porque ese es el problema que tenemos ahora. Eso es ahí. Hay una dinámica espiritual entre diferentes grupos cristianos. Y hay que tener cuidado cuando uno habla estos términos, pentecostales, cristianos, evangélicos, porque hay muchas variantes en eso, hay muchas variantes. Por ejemplo, cuando usted dice bautistas, son cristianos, pero creen en el bautismo en las aguas, ¿cierto? Mas no en que el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Qué pasa? Ellos sí creen que hay Espíritu Santo, pero no necesariamente como otros grupos lo presentan. Esos son los bautistas. Sin embargo, hay otro tipo de bautistas que no son ortodoxos o tradicionales, que sí creen en derramamiento del Espíritu Santo en las personas. Luego tienes otro grupo de cristianos que se llaman evangélicos, que son los que predican el evangelio, aunque no del todo están de acuerdo en ciertas doctrinas que comparten los demás. Entonces, muchos de estos llamados evangélicos pueden caer los evangélicos liberales o lo que le llaman los legalistas liberales o evangélicos reformados, que son los liberales, y los evangélicos ortodoxos o tradicionales, que en otras ocasiones le llaman legalistas. Muchos se enojan, muchos se incomodan. Bueno, luego tiene otro grupo más, que son los pentecostales, ¿cierto? Los pentecostales son los que sí son evangélicos, los que sí creen en el bautismo de las aguas, pero también creen en los evangelios y predican los evangelios, pero además de eso, creen
en el bautismo del Espíritu Santo con su señal de hablar en lenguas, de acuerdo al libro de Hechos, el día de derramamiento del Espíritu Santo, el día de Pentecostés. Por eso se asocian con pentecostales, porque creen en la venida del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo en nosotros. De lo que predicó el profeta Ageo, ¿cierto? Exacto. De lo que habló Pedro, lo que habló Pablo, que si eso fue una promesa de parte de Dios, y dice, y recibiré el Espíritu Santo, no solamente es confinado para un grupo de personas, porque entonces se murieron ya, y los demás. Y cuando se murieron los apóstoles, se murió. No, el Espíritu Santo es la divinidad de Dios, es el Espíritu de Dios, y habla y nos comenta lo más profundo de los secretos de Dios, para que nosotros sepamos qué hablar. Es ahí cuando recibimos rema, inspiración divina, iluminación, revelación de Dios. Entonces, en ese sentido, el Espíritu Santo siempre está con nosotros. Cuando nosotros creemos y lo confesamos, lo recibimos. Yeah. Si no hay una relación con Dios, si no se desarrolla esa relación, no puede haber un derramamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas. Él estará con vosotros, y en vosotros implica que no solamente estará con nosotros en el mundo, haciendo la función ministerial como Espíritu de Dios, sino que va a estar en nosotros. La palabra dice que Dios ha hecho morar. Morar significa vivir en nosotros. El huésped que tenemos en nuestras vidas es el Espíritu Santo. Pero como único ese huésped puede vivir en nuestras vidas en este hotel, tiene que ser que este hotel sea un hotel de 5 estrellas sin ninguna mancha, en santidad. Eso es así. Hay hoteles de 2 estrellas, de 1 estrella, esos son muchos cristianos que se llaman cristianos, pero hacen lo que les da la gana, y no es así. Hay que vivir la vida de acuerdo como ordena Dios. ¿Algún comentario, varón? Sí, que hay muchas personas que no entienden que pues de ahí es que viene muchas veces la diferencia, porque no entienden que estamos sirviendo al mismo Dios, pero que hay muchos que tienen un punto de vista de ver las cosas, y es triste porque algunos de entre lo que tú mencionaste, para mi opinión personal, limitan el movimiento de Dios en la vida de ellos. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no entristecer el Espíritu de Dios que está en nosotros por limitar a Dios a hacer las cosas como Él quiere, porque nos tenemos que acordar que todo lo que nosotros lo hacemos a través del Espíritu Santo de Dios y para Él. Cuando nosotros hacemos esto, nosotros siempre nos dirigimos al Padre para que el Padre nos dé palabra para poder hablar, que nos dé dirección para dónde irnos. Entonces, cuando nosotros, ¿verdad?, entristecemos el Espíritu de Dios, entonces estamos ya moviéndonos en nuestro propio pensamiento, en nuestro propio corazón, o lo que nosotros opinamos, y no está Dios envuelto ahí. Y esa es la parte que uno es bien delicado, para mi opinión es bien delicado poder moverse y hacer todo sin el consentimiento del Señor. Amén. Sí, y por eso es que hay mucho, discúlpenme mi español, muchos disparates ministeriales, y mucha gente que no sabe manejar lo que es el conocimiento ministerial. Y esto es lo que trae es un problema. Cuando vemos esta visión apostólica que fue nacida en el corazón del Señor, quiero leerle unas palabras que dice el Señor aquí. Y cuando nos vamos, fíjate, voy a mencionarles varias palabras, ¿sí o no? Amén. Déjame ir aquí a la palabra del Señor para que vean algo importantísimo. ¿Ok? El Señor dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, un solo versículo, el versículo 18. Jesucristo, el Mesías, el Hijo eterno de Dios, Redentor del mundo, dice esta expresión orando a su Padre. Le dice en el versículo 18: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Bien. O sea, que quiere decir que el llamado ministerial no fue hecho por un hombre, sino por parte y conducto de Dios. Es correcto. De Jesucristo directamente. Fíjate que el mismo Jesucristo hablando le dijo a sus discípulos: no os escogí yo a vosotros, o sea, yo los escogí a vosotros. El llamamiento viene directamente de parte de Dios. Por eso está la precaución que siempre se debe de tener. Mira, amado hermano,
yo voy a hablar claro en este sentido. Un hombre como Samuel, un hombre dedicado a Dios, entregado a Dios, dispuesto a obedecer a Dios, ¿sí o no? Eso es así. Un hombre lleno del Espíritu Santo y en santidad. ¿Por qué tuvo tanta dificultad para escoger al próximo rey de Israel que iba a sustituir a Saúl? Fácil, porque Samuel no podía leer el corazón del hombre. Eso es así. Fíjate que Samuel, siendo Samuel, no pudo identificar quién iba a ser el próximo rey de Israel. Y uno tras otro se equivocaba con los hermanos de David. Y eso es después, tú sabes, después que Dios le dijo a él que dejara de estar sufriendo tanto por Samuel, por Saúl. Amén. O sea que si este Samuel, que tenía dificultad para identificar quién iba a ser el próximo rey de Israel, ¿cómo es que nosotros por ahí, y digo nosotros para incluirme y no excluirme, salimos como locos diciendo por ahí, especialmente a los líderes ministeriales que están a cargo del evangelismo, los evangelistas o los profetas, y también ahora los apóstoles, salen por ahí disparados a ponerle las manos a la gente encima diciendo, tú vas a ser el apóstol, tú vas a ser profeta, tú vas a ser pastor? Oye, así de rápido. O sea, mire, para ser pastor, el corazón del pastor es algo terrible. Tiene que asimilarse, asociarse con lo que es el corazón de Dios. Tiene que tener ese mismo sentimiento y amor, misericordia. Hay pastores que se le van los hermanos de la iglesia y se enchisman con ellos. Si los ven en el puesto de gasolina no le hablan. Si los ven en el restaurante le cambian la cara. Yo no puedo ser así porque yo no morí en la cruz por ninguno de ustedes. Ustedes seguirán siendo mis hermanos aunque yo no te hable. Entonces, si vas a seguir siendo mi hermano aunque yo no te hable, ¿por qué no hablarte? Exacto. Porque yo me voy a perder guardando una raíz de amargura, un coraje, porque tú te fuiste de mi iglesia para la iglesia de otro. Pero si yo no soy dueño de nadie. Ahora, cuando alguien depende, necesita billetes del que se va, ahí es que viene el problema. Yeah. Pero como yo tengo que trabajar todos los días, me levanto tan temprano para ir a trabajar, el hermano que se decidió moverse de un lado para el otro, a mí lo único que me preocupa es que esa vida se pierda. Eso sí me preocupa como pastor. Pero si entiende ese hermano que se va a ir a otra iglesia y allí va a ser salvo, pues mira, vete. A veces también me preocupa que los hermanos se mueven de las iglesias porque quieren posiciones ministeriales. Porque el ego, quieren sentirse bien. Mira, amado hermano, sin título tú puedes hacer un montón de cosas. Eso es así. ¿Cuál era el título que tenía Jesucristo? Tenía un montón de títulos. Sin embargo, él no se llamaba nada de eso. No. Él no se llamaba nada de eso. Decía, maestro, tú eres rey. Nosotros sabemos que era profeta, nosotros sabemos que era apóstol, nosotros sabemos que era evangelista porque estaba evangelizando. Sabemos que era un pastor porque amaba a sus ovejas. Pero en ningún momento se dio título. Exacto. Sin embargo, nosotros andamos en busca de título y ese es un problema. El que te va a llamar es Cristo Jesús. Aunque ningún pastor, ni evangelista, ni profeta te ponga las manos en la cabeza. Si Dios te llamó a ti para ser pastor, tú vas a ser pastor. Eso es así. Si Dios te llamó a ti para ser evangelista, tú vas a ser evangelista. Lo que tú tienes que hacer es preocuparte de estar haciendo tu parte ministerial, de buscar a Dios, de meterte con Dios, de retirarte con Dios, de estar ayunando, orando y estar en esa comunión y conocimiento de la palabra para que estés listo como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Preparados, capacitados, aptos para enseñar, para predicar, para educar. Y eso es lo que le dijo el Señor. Mira lo que dice ahora Lucas. En el capítulo 10 del libro de Lucas, Jesucristo dice esta parte. Dice, y les decía a los discípulos, versículo 2, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. He aquí yo os envío como cordero en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. O sea, llamado ministerial, que es todo lo contrario que hace la gente. Quieren Quieren ganar algo de esto.
¿Tú sabes cuánta gente yo he escuchado, ministros que dicen, yo voy a dejar mi trabajo secular para dedicarme al evangelismo? Hermano, si para tú vivir del evangelismo, para tú vivir como pastor, retirado, viviendo al estilo de vida de Estados Unidos, olvídate de eso. Olvídate de eso. No pienses que te van a dar un sueldo de evangelista de 65, 80 mil dólares, porque con 30 mil dólares, eso era antes. Ya hoy no se sobrevive con eso, ¿no? Varón, Tacho, 65 mil dólares de un sueldo normal, una sola persona generando eso en la casa. Acuérdate, ni compres con beef que está bien cara. Ni compres con beef que mejor vete a comer pasto afuera, porque las cosas te van a poner feas. Si quieres un carro bonito y caro, ya estamos hablando de ¿cuánto? ¿Un pago de cuánto? 400, 500 dólares. 500 y pico ya. 500. ¿Y el seguro del carro? Que sale como en 700 en total. Eso es el carro nada más. El carro, ya. ¿Y la casa? La casa a este punto Mil y está como pico. 1000 y pico. Los apartamentos nada más de uno o dos cuartos están como en 1200, 1300. Que alguien me corría porque yo no sé nada de eso. Pero cuando tú vienes a ver, Luis, dejar un trabajo para dedicarte al evangelismo, para después decir, a mí nadie me invita a predicar. No, tú lo que quieres es que te den un cuarto, un billete. Porque no es que vete a predicar por ahí en todos lados. Tú no quieres dedicarte al evangelismo. Yep. Pues vive por fe. Si tú quieres dedicarte al evangelismo, vive por fe. Predica en las esquinas, predica en las calles. Si Dios te va a bendecir, va a venir un hombre rico y te va a decir, mira, ese Porsche, ese Jaguar, ese Pickup Truck, ese Tajo, ese Land Cruiser es tuyo. Exacto. Si tú vives por fe, si estás agradando a Dios. Pero no tienes que depender de que el pastor Rafi Cruz de la iglesia Chaday te invite a predicar. Y cuando te dan una ofrenda de 100 dólares, que pero 100 dólares, esta gente da un poquito. Varón, para yo ganarme 100 dólares tengo que sudar un montón. Y ellos se lo ganan en 2 horas, 1 hora y media. 100 dólares. Ya te están dando 50 dólares la hora. Y todavía tú protestas. Oye, tú vas a tener que ir a visitar muchas iglesias, en verdad. Te lo estoy diciendo. Porque esa mentalidad está equivocada. Entonces, hay necesidad de predicar. Ahí dice que el Señor dijo, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a la viña. Fíjense que el llamado de Jesucristo es que nosotros tenemos que pedir que haya gente capacitada, obreros, para poder trabajar. En Mateo 9, 35 y 38 dice, y Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas, enseñando en la sinagoga. Fíjese esto, escuche esto. Atención. Y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando. ¿Dónde enseñaba? En las sinagogas. Y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Predicando el evangelio, eso se llama ser evangelista. ¿Dónde? En el pueblo. No era en la sinagoga. ¿Tú me entiendes? Hay que leer la Biblia. Y al ver las multitudes, dice, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen ¿qué? Pastor. Ahí hay 3 ministerios representados. Fíjese. Y no lo voy a incluir los otros 2. Número 1, el ministerio evangelístico que está ahí. Número 2, el ministerio de maestro que está ahí. Número 3, el del pastor. Número 4, el apóstol. Y él profetizaba. De manera que Jesucristo manifestó los 5 ministerios. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, al Señor de la mies, que envíe obreros, y él tenía 12 discípulos. Entonces, ese mensaje solamente no es para ellos, es para nosotros, que nos preparemos y nos capacitemos. Porque entonces se acabó el evangelio. Eso nos está diciendo nosotros que después de la muerte de Jesucristo y de los apóstoles, continuó. Entonces, a volver entonces a esto que estoy haciendo acá. Fíjense que la pregunta que yo hice al principio, ¿se podrá descartar el ministerio apostólico de nuestros días? No. El ministerio apostólico todavía está presente. El ministerio apostólico todavía está vigente. Todavía existe. Hay manifestación del ministerio apostólico. El problema está la desinformación
la mala proyección y la interpretación que le dan al ministerio. Eso es así. ¿Alguien me está siguiendo aquí? ¿Hay alguien que le pueda dar un gloria a Dios? Que nos envíe ese gloria a Dios ahí. Gloria a Dios, la gloria de Cristo Gloria Jesús. a Dios, ahí está. Amén. Adoren al nombre de Cristo Jesús. Porque fíjense, el mundo está por estar haciendo las cosas mal. Miren cómo andamos, miren cómo andan las iglesias mal. Están mal. Porque ahora, ¿cómo son los apóstoles de hoy día? Es que ese es el título que todo el mundo quiere. Sí, porque lo que pasa es que el apóstol, ¿verdad? El mismo título lo dice, enviado. ¿Enviado a qué? Enviado a levantar iglesia, enviado a ir de pueblo en pueblo, Plantamiento de iglesia. plantamiento de la iglesia, o es quedarte en una iglesia y adoptar todas las iglesias pequeñas. Tú sabes, pero si ya están plantados, entonces porque tú tengas, porque se unió unos pastores contigo, ya te hace a ti apóstol. Tú tienes por ahí algunos predicadores que son pastor, pero el título de pastor no es suficiente. Te bendiga, Chachi. El nombre del pastor ahora no es suficiente, el título no es suficiente. Entonces, ¿qué son ahora? Ahora son apóstol. ¿Por qué? Porque se ve mejor. Yep. Pero no hacen nada. Pero son apóstol. Eso es así. Entonces ahora el apóstol, ese concepto que viene de allá del oeste, anda con dos personajes atrás que le llaman los ¿cómo es que le llaman eso? Los escuderos. Los escuderos. Suave, que si me cogen me regañan. Dios te bendiga, Kenny. Ahora tienen dos personajes detrás de ellos, que le llaman los escuderos, que le cargan la Biblia. Ellos andan con una solemnidad terrible. Nadie se le puede tocar a ese hombre, nadie lo puede tocar. Están escoltados como si fueran guardaespaldas. Pero eso no es la imagen de los apóstoles que yo leo aquí en la Biblia. Para nada. Fíjense que no va de acuerdo a lo que es la palabra del Señor. No hay. Yo no veo dónde aquí esa nueva modalidad de apóstoles que existe. Porque ahora tampoco es apóstol, ahora es obispo. A veces más grande todavía. Más nombre. Y yo no entiendo cuántos títulos quieren la gente. Pero como se hacen dueños de tantas cosas, al que más se le da, más se le demanda. Pero dice claramente aquí que estos discípulos fueron discipulados, instruidos, fueron los aprendices. ¿Aprendieron de quién? De Cristo Jesús, ¿verdad? Fíjense que después que ellos reciben ese conocimiento, le toca a los que se quedan. En este caso serían los apóstoles, right? Llamados a establecer el cimiento, la base, el fundamento de lo que sería nuestra fe cristiana dentro de lo que es el evangelismo. Amén. Déjame ver aquí. En Mateo 10:1 Jesucristo llama a los discípulos, le da autoridad. Fíjate que esa autoridad era una autoridad delegada. ¿Me está siguiendo? Una autoridad delegada porque Él le da autoridad a los discípulos. Pero luego dice, llamándolos aparte, que es necesario que Él se vaya. Porque si Él no se va, no vendría el Consolador, el Espíritu de verdad. Entonces dice, y entonces recibiréis el Espíritu Santo, ¿sí o no? Y me seréis testigos en Samaria, en Judea y en los confines de la tierra. Y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Yes. ¿Me está siguiendo? Entonces, esa sería la graduación de un verdadero discípulo de Jesucristo. La graduación de un discípulo de Jesucristo es cuando se recibe el Espíritu Santo de Dios. Amén. Wow. Seguimos entonces. En el libro de Hechos tenemos un pasaje bíblico donde nos relata sobre la visión apostólica. En Hechos capítulo 1 tenemos el problema de que ha muerto ¿quién? Judas. Judas muere y tú tienes ahí ahora a Pedro que reúne a los demás apóstoles y le dice: necesitamos nombrar a un siervo que ha estado con nosotros para que continúe
el trabajo y ocupe el lugar número 12 del que nos traicionó, refiriéndose a Judas Iscariote. Pues fíjate que la palabra dice que Jesucristo los llamó a ellos. Exacto. Pero aquí al que escogen no fue llamado por Jesucristo. Fue escogido por los discípulos por suerte, echando suerte. Exacto. Está bien. Sin embargo, yo entiendo que desde el punto de vista espiritual, cuando leemos el llamado de Saulo de Tarso, que iba en ruta a Damasco, me parece Hechos capítulo 9. No, déjame buscarlo aquí. Y pastor, y tú sabes que eso está bien curioso, que los discípulos querían coger el 12 porque ya Iscariote no estaba. Querían coger el 12. ¿Qué tipo de revelación tenía Pedro para poder entender que tenía que restablecer los 12? Bueno, Pedro sabía que si Jesucristo estableció 12, debe ser la fórmula, el número correcto, simbólico y espiritual para crear unidad, ¿cierto? Pero Pedro no tenía todo el conocimiento y el que tenemos nosotros ahora. Para entender, porque lo mismo que nosotros hablamos, Pedro no tiene todo el conocimiento de los evangelios. Pedro experimentó gran parte de los evangelios, pero hay otras cosas que escribió Mateo, Marcos o Lucas, que tal vez él no estaba presente cuando ocurrieron, nosotros sí las tenemos. Esa recopilación de tantas cosas pudo haber sido que él no las conociera. La parte cuando él los llama, Pedro tenía que saber todo eso, pero hay una desesperación, hay una vacante. ¿Cómo la vamos a llenar? Ahí está el problema, porque uno de los problemas es que a veces ocurre una vacante en la iglesia o queremos tener los 5 ministerios. ¿Tú no has visto eso? Que las iglesias quieren tener los 5 ministerios. Tienen 25 personas en la iglesia y quieren tener los 5 ministerios. Como si es obligado tener los 5 ministerios. ¿Por qué no dejamos que sea Dios el que comience a traer o a llamar los que han de ser, los que van a formar los 5 ministerios? Porque te digo una cosa, hay títulos de todas clases y estoy volviendo a repetir lo mismo, pero hay títulos de tantas clases, hay tantos evangelistas. Ahora, yo no sé cuál es el título más fácil para otorgarle a una persona, porque, o sea, y si no tienen evangelistas, no tienen apóstoles, no tienen profetas, no tienen maestros, no tienen pastores, ¿qué tienen entonces? Capellanes, misioneros, escuderos. ¿Sabes? Está bien. Yo sé que nosotros queremos hacer sentir bien a la gente, pero no los hagas sentir bien dándole una responsabilidad que ellos no pueden llevar. Es correcto. No. Sí, porque la misma palabra habla de los neófitos. Exacto. Que uno tiene que tener mucho cuidado también en eso, porque van a ir a predicar y tal vez no tan espiritualmente preparados para poder ser enviados. Amén. Y uno tiene que tener cuidado aún por esa vida, porque uno por complacer ¿verdad? Y estar bien con los hermanos y llevar una armonía, uno comienza a darle título a las personas para que se sientan parte del cuerpo de Cristo, ¿tú me entiendes? Darle un sentido de pertenencia, ¿tú me entiendes? Y sin embargo, lo que le hace es un daño, ¿entiendes? Porque en primer lugar, tú le puedes decir, pues ¿sabes qué? Yo creo que el Señor te quiere para esto. Entonces tú te encuentras como aquellos 11 discípulos que estaban tirando a la suerte para coger a Bartolomeo, a Matías, ¿entiendes? Entonces, ¿dónde quedamos? Porque Jesucristo le dijo, eso no era lo que yo estaba, ninguno de ellos yo iba a coger. Yo fui allá a Damasco a buscar a aquel que venía persiguiendo a la iglesia. Jesucristo no echó suerte para cogerlos a ellos. Pues por eso. Jesucristo no echó suerte porque él tenía un propósito. Exacto. Y cuando tienes un propósito no hay que echar suerte. Cuando tú tienes un propósito no hay que echar suerte. Tú no tienes que esperar que nadie te diga nada. Ya Dios te lo confirma. Eso es mira las características de este que iba a ser el próximo apóstol. Saulo respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor. Esto es Hechos capítulo 9. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujeres de este camino, el camino se llama, el grupo de cristianos, los trajese presos a Jerusalén. Fíjate que Pablo ya estaba con una mentalidad de perseguir
y ya tenía su agenda. Fíjense que es una agenda espiritual, aunque sea diabólica, porque estaba atacando en el espíritu endemoniado que tenía Saulo, a los hijos de Dios. Entonces tenía una agenda y estaba con un propósito. Dice, respirando amenazas y muerte. O sea, que Pablo, la reputación que tenía Pablo era un hombre malo, agresivo. Y dice, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, y le doy gracias a Dios a los muchachos que ayer estaban presentando las clases ministeriales que tenemos de homilética, trajeron un tema donde yo desarrollé un poco ese punto, tremendo tema de predicación, y lo desarrollé. Y yo decía, bueno, gloria a Dios, si salió con este propósito, fueron ustedes mismos, ¿verdad? Y mira, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Estamos ahí, ¿cierto? Sí, y cayendo en tierra, oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Lo primero es que Dios lo está humillando. Lo segundo es que Dios se identifica, en este caso Jesús. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Quiero recalcar lo que estaba diciendo en la clase ayer, que mucha gente piensa que Jesucristo está en el cielo y no se mueve del cielo. La Biblia ahí te está diciendo que estaba hablando directamente él con Saulo, y los que estaban con Saulo oyeron esta conversación. Y dice, ¿por qué me persigues? Y Saulo le pregunta, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús. Claramente, para que no tengas duda, aquel que murió, aquel que enterraron, aquel que resucitó, aquel que predicó Pedro y lo metieron preso, aquel que por el que habló Esteban y lo apedrearon, y tú cogiste la ropa de Esteban y la tiraron a los pies tuyos, y tú consentías la muerte de Esteban, de ese Jesús que habló Esteban, de ese es el que te está hablando, papá, para que sepa. Y dijo, ¿quién eres, Señor? Dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Fíjate que cuando alguien te hace la persecución a ti, no es a ti, están persiguiendo a Cristo Jesús. Aleluya, se metió Dios. Para que no lo cojas personal, cuando el diablo te haga la batalla, no es contigo, están persiguiendo a Jesucristo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Fíjate que persiguen a Jesús, pero Jesús tenía el poder para tumbar al que estaba persiguiendo. Entonces, Saulo tenía cartas y poder y todo lo demás, pero se encuentra con Jesús, que él está persiguiendo, y Jesús lo tira al piso. Eso es así. Y por eso que Dios escribe en su palabra, resistir al enemigo. Porque lo que pasa es que están persiguiendo a Cristo en ti. Amén. Entonces, por ende, tú tienes que resistir ahí hasta que Dios entonces levante bandera por ti. Y entonces, el bravo, el guapo, el matón, el que llevaba a todo el mundo preso, el que hacía temblar a los grandes, dice ahí, temblando y temeroso, Saulo dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso es rendirse. Me rendí. Ya, ok. Haz lo que tú quieras. ¿Qué tengo que hacer? Fíjate, ¿qué quieres que yo haga? O sea, Señor, cámbiame mi agenda. Wow. ¿Cuántos se atreven a decirle al Señor eso? Cámbiame mi agenda, Señor. Ahí es donde tú estás. Ahí, dilo. Cámbiame mi agenda, Señor. Cámbiame mi agenda. Yo tengo una agenda, como dijo Jesucristo en el Getsemaní, que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya, Señor. Cambia mi agenda. Yo no quiero ser como estaba antes, Jehová. Yo no quiero volver a ese camino. Yo quiero ser nueva criatura. Yo quiero servirte. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero volver a la senda no antigua. Me dejes yo quiero caminar volver a en ese pecado. camino. Eso es así. No me dejes caer en el pecado, Señor. Guárdame. Ponme a trabajar, Señor. Eso fue lo que le dijo el apóstol ahí. Ponme a trabajar. ¿Qué tú quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Fíjense que los hombres que andaban con él estaban atónitos, que habían oído la voz. No sabían quién era, ni le podían ver. Entonces dice que Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos, quiere decir que mientras el Señor le hablaba, por la luz tan penetrante, cerró los ojos. Pero abriendo los ojos, no veía a nadie. Fíjate que hay gente que con los ojos abiertos no ven. Agárratelo. Gente que tiene los ojos abiertos y no ven. Y Dios los está llamando y no ven. Y Dios le está diciendo, obedece y no ven. Y Dios le está diciendo, esto es lo que tienen que hacer y no lo hacen. Saulo se levantó
y abrió los ojos y estaba ciego. Y el libro de Juan que estábamos leyendo ayer decía que para tú poder ver el reino de Dios tienes que nacer de nuevo. Para poder El verlo. que no naciere del agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios. Entonces Saulo tenía que nacer y ahí estaba experimentando lo que era un cambio. Diga conmigo cambio, di cambio. Era cambio. Cambio. Cuando tú vienes a Cristo Jesús tiene que haber un cambio. Yo quisiera estar corriendo ahora mismo. Ay, Dios santo, me encanta esto. Me encanta esto. Pero esto es tremendo mensaje. Claro que sí. Tiene que haber un cambio. Y ese cambio ocurre cuando en tu corazón tú tienes que reconocer que hay alguien superior a ti. Que hay alguien que te puede humillar si quiere humillarte, pero te está dando la oportunidad de no humillarte. Te está dando la oportunidad de posicionarte. Aleluya, yo quiero ser posicionado. Eso es así. ¿Quién se atreve a decir yo quiero ser posicionado? Aleluya, yo quiero ser Dale. posicionado. Yo quiero ser posicionado. Señor, yo quiero hacer tu voluntad en el nombre de Jesús. Y dice ahí que se levantó y no veía. Y lo llevaron por la mano y lo llevaron a Damasco. Y estuvo 3 días sin ver. Fíjate que el número 3 significa ¿qué? Resurrección. Nos dará el libro de Oseas, capítulo 6, versículo 2. Si lo quieres buscar, yo no sé. A veces se me olvidan los números, pero está por ahí. Dice, nos dio vida en el segundo día y al tercer día nos resucitará. Fíjense que en el tercer día, aleluya, ahí es que comienza a recobrar la vista. Y estuvo en ayuno, y estuvo en oración, ni comió ni bebió. Fíjense lo que es un ayuno de 3 días. Alguien está aquí conmigo. Yo bendigo a todos los que están conectados. Yo bendigo a todos esos hermanos que están escuchando la palabra de Dios. Fíjense, porque yo traigo esta historia a colación, porque estamos hablando de apóstol. Exacto. Y ahora todo el mundo quiere ser apóstol, pero mira el proceso de ser un apóstol. Para ser un apóstol tú tienes que tener un propósito y un llamado de parte de Dios. Dios no te va a llamar si tú no tuvieras un propósito. Cuando Dios te llama, cuando Jesucristo te llama es porque tienes un propósito. Yo no quería ser pastor. Mis abuelos fueron pastores, mis padres fueron pastores. Yo conozco el proceso de ser pastor. Por 18 años yo vi la trayectoria de mis padres como pastor. Y me dio mucha tristeza y mucho dolor. Porque yo sentía el maltrato de la gente de la iglesia. Pero yo no entendía lo que le dice el Señor al apóstol Pablo aquí, a Saulo. Yo no entendía eso. Y estando yo tranquilito, ya Dios a los 12 años me dio un sueño. El sueño fue, y lo voy a hacer breve, ¿me permite, varón? Dale. El sueño fue de esta manera, breve. Yo tenía 12 años y estaba soñando que salí de mi casa, volé y caí en un rancho grande que había más de 500 gallinas. Y las gallinas todas eran blancas. Todas blancas. Y cuando yo le llamaba a las gallinas, ellas me hablaban en inglés. Las gallinas me hablaban en inglés. Y yo no entendía, decía, pero ¿qué hacen estas gallinas hablando inglés? De allí brinco de ese corral de gallinas a otro corral de gallinas. Habían muchas gallinas, como 500 gallinas. Pero habían gallinas blancas, pintas, negras, pescuecipedad, de marrón, las patas pelúas, de todas clases, de formas y eso. Y hablaban todas español. Yo dije, ¿ahora qué es esto? Me despierto, voy donde mi papá, 12 años. Y mi papá me dice, le digo, papi, este es el sueño que yo tuve. Qué raro, ¿verdad? Yo estoy loco. Me dice, loco, mijo, Dios te está llamando. Tú vas a ser predicador. Dios te llamó para que seas pastor. Y yo le dije, para que yo sea pastor. Pastor, sí. Yo no quiero ser pastor. Yo quiero ser médico. Yo quiero ser piloto. Cualquier cosa menos pastor. Pues vas a ser pastor. Y vas a predicar en español y vas a predicar en inglés. Mira qué cosa. Wow. Y yo le dije, predicar en inglés, papi. ¿Qué voy a predicar en inglés si yo no sé hablar inglés? Pasó el tiempo. Todo ese tiempo pasó y yo me olvidé de todo eso. A los 22 años venía yo para acá, para la Florida, con Ileana, mi esposa, la pastora. La primera oportunidad me fui para la iglesia. Ya yo estaba convertido. Me voy para la iglesia y llegó un profeta. Y ese profeta empezó a profetizar a todo el mundo, a profetizar a todo el mundo.
Y yo decía, este hombre va a estar dándole aquí a todo el mundo y repitiéndole a todo el mundo palabras proféticas. Y yo dije para mí, escuche bien, este es un charlatán. Y si este fuera un hombre de Dios, así dije yo, supiera lo que yo estoy pensando, porque Dios se lo revela. Porque yo no quiero ser pastor, aunque dijeron que yo iba a ser pastor. Así yo dije. Yo no quiero ser pastor, porque mi papá sufrió y mis abuelos sufrieron como pastor. Yo no soy pastor. Pero mira, este hombre llamó a todo el mundo, menos a mí, que estoy aquí sentado tomando las congas. Cuando terminé de decir eso, ya se había acabado el hombre de ministrar a todo el mundo. Y se voltea por donde mí y me dice, yo te escuché lo que tú dijiste. Que escuchó a mí, yo lo que estoy pensando, yo no he abierto mi boca. Dije yo, todo lo que yo estaba era pensando, que yo le voy a decir eso a ese hombre. No, yo no. Tú dices que yo soy un charlatán. Pues para que sepa que soy un hombre de Dios, dijo ese hombre. Ay, yo me puse blanco. Porque la palabra charlatán, si yo la perdí, ay, esto es un charlatán, Dios mío. Y dijo, para que sepa que yo soy un hombre de Dios, dice él. Aunque tú no quieras ser pastor, vas a ser pastor. Tus abuelos fueron pastor, tus padres fueron pastor. Tú vas a ser pastor. No porque tú quieres, sino porque es el propósito de Dios. Y Dios lo estableció así desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Y yo me quedé así. Y dice, y no es que me haya olvidado de ti. Es que te dejé para lo último. Todo lo que yo había pensado en mi mente. Dios mío, ese hombre me comenzó a hablar. Wow. Amado hermano, el cuento largo, corto, aquí estoy pastoreando, ¿sabes? Y no me entregaron una iglesia. Yo no estaba esperando quitarle al pastor de la iglesia los miembros. Yo no le dividí iglesias a nadie. Nada de eso, para nada. Yo no estaba de copastor de una iglesia para ir buscando lugar donde reunirme y congregarme con los hermanos que me siguieran. No. Nada de eso. Yo estaba firme en una iglesia. Al pastor, donde me dieron ese mensaje, le dijeron al pastor, a todos los que tienes aquí, de todo, a este cuídalo más que a ellos. Cuídalo, porque obrero, ministro mío es. Y ese pastor nunca me cuidó. Wow. Nunca me cuidó. El pastor cayó de la gracia. Pecó, se apartó. Yo dije, ¿y ahora qué hago? Vamos a ver, vamos a reunirnos, vamos a buscar otra iglesia, pero, ¿sabes? En otra palabra, como Dios sabía que en el corazón del pastor, él no tenía buenas intenciones, lo sacó, dividió la iglesia, Dios mismo lo dividió. Que no fuiste tú ni fue nadie. No, porque yo no me quedé en esa iglesia. ¿Te fuiste? Sí, yo me fui. Yo me fui y cuando yo me fui, yo empecé a quedarme en mi casa y ninguno de ellos se congregaron con nada. Se iban cada cual se fue. Yo no conocía a mucha gente porque yo era prácticamente nuevo aquí en la ciudad de Orlando. Lo más grande de esto es que la casa frente a donde yo me congregaba, mi esposa la ungió, le puso aceite, le puso las manos y dijo, esa casa yo la quiero para mí. Y esa es la casa que desde 1992 hasta el sol de hoy es la casa que yo tengo. Dios me la dio en aquel año y todavía la tengo. Y mira lo que les voy a decir. En esa casa fue que comenzamos nosotros. Dentro de la casa. Dentro de mi casa. Yo no quería empezar en mi casa. Yo empecé a orar en mi casa, ponía a mis nenes a orar, que usted tiene que hacer eso con su familia. Hacíamos altar familiar. Orábamos y orábamos. Me encontré con gente que no estaba yendo a la iglesia y le digo, ¿qué hacen ustedes? Dicen, no estamos yendo a la iglesia. Y yo, no hagan eso. Pues mira, le decía así, el martes voy a estar en casa orando con mis nenes. Si quieren, bajen para allá y oramos juntos. Hacemos un culto de oración allí entre nosotros. Sí, pues vamos para allá y así. Empezamos a orar. Ahí empezamos. Y empezamos a orar. Y empezamos a orar. Y empezamos a orar. Y siguieron llegando. Y siguieron llegando. Y siguieron llegando. Cuando yo vengo a ver, le digo, pero habemos muchos ya en mi casa, ya no cabemos aquí. Yo le dije, vamos a buscar una iglesia donde todos nos podamos reunir. Y ellos se reunieron y dijeron, ¿para qué necesitamos iglesia si tú eres nuestro pastor? Yo le dije, wait, time out, no. Yo no soy pastor de ustedes. No.
esta es nuestra iglesia y usted es nuestro pastor. Y yo le dije, esta es mi casa y yo no soy pastor. Pues mira, amado hermano, terminé siendo pastor. ¿Qué sucede? Que cuando tú no buscas gloria, te llega por parte de Dios. Entonces, cuando entendemos ese mensaje, Pablo no salió buscando ser apóstol. Pablo salió a perseguir. Exacto. Y mire cómo va la cosa. Dice, yo le mostraré, versículo 16, cuán necesario es que Pablo padezca por mi nombre. Te bendiga. Cuán necesario es que Pablo padezca por mi nombre. Y la gente no entiende. El llamado apostólico no es una diversión, no es un entretenimiento, no es para que te pongas ropas de galas y te veas bien con un buen aro, un sortijón, un buen reloj y gente que te estén escoltando, aguantándote la cola de caballo que tienes ahí. No. El llamado apostólico es ir y visitar y plantar iglesias, aconsejar, asesorar ministros y pastores que están en necesidad de un crecimiento y a veces necesitan la palabra de exhortación y amonestación para ese crecimiento. Eso es lo que se necesita en las iglesias. Entonces sí, la visión apostólica existe. Porque entonces, ¿para qué se menciona en el libro de Efesios? Si es algo que no se va a usar, ¿para qué se menciona? Mire bien. ¿Qué hora tenemos? ¿Ya terminamos? No, todavía falta como unos 10 minutos. 10 minutos. Wow. Ok, déjame ver entonces cómo yo lo recorto aquí. Mira, varón, ve conmigo en el libro de Hechos, capítulo 11. Y si quieres, puedes comenzar a leer del 19 al 26 por ahí. Hechos, capítulo 11. Hechos 11, sí. 19 al 26. Yo quiero que ustedes escuchen esto, porque estamos hablando del funcionamiento de los 5 ministerios. Escúchelo ahí. Ahí está el funcionamiento de los 5 ministerios, ahí. No hay que pelear. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. Cuando apedrearon a Esteban. Exacto. Pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos. Oye, fíjate cómo es que la persecución lo llevó a que fueran a moverse. A Antioquía, sí. Sí, entonces los judíos, dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, y los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos. O sea, fíjate que ahora están moviendo el evangelio de lo que había sucedido en Jerusalén, se lo están llevando ahora a Grecia. Yo tuve la experiencia de ir a Chipre y a Cirene, estuve por allá con Iliana, mi esposa. Fíjense, ahora se está moviendo hacia Grecia. ¿Y qué sucede ahí? Dice ahí que hicieron ellos. Anunciaron el evangelio de Dios. O sea, están evangelizando. Exacto. Uno. Sigue, varón. Entonces dice, el número 21 dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Entonces, dentro de ese grupo había un pastor que era el que los mantenía en ese grupo. Acuérdense que ahí no están los judíos que tienen una persecución directa porque los judíos estaban en Israel. Estamos hablando aquí ya el área de Grecia. Entonces se levanta ahí líderes dentro del gran grupo que son los que los mantienen en esa comunión. Y entonces, aunque no tiene el título de pastor asignado, pero hay alguien que se encarga del grupo. Entonces ese era el pastor, aunque no tuviera el título. Sigue, ¿qué más? 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Ajá. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Fíjate que entonces Bernabé está haciendo la función del apóstol que va a ir a supervisar, ¿ves? Y a aconsejar, exhortar para que se mantengan en el fuego
y la cobertura apostólica de los que estaban acá en Jerusalén, ¿sí o no? Cayó a los que estaban en Grecia. Fíjese, sigue entonces. Dice, porque él era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Ajá. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, El apóstol. Ajá. Y hallándolo le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia. ¿Haciendo qué? Sigue. Estaban enseñando a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Está escuchando esto? Entonces, fíjense las manifestaciones de el maestro, porque estaban enseñando, del apóstol por Bernabé. Estamos viendo la manifestación de los evangelistas, que fueron los que llevaron la palabra a Chipre y Antioquía por primera vez. Y estamos viendo que alguien los estaba pastoreando porque se mantenían juntos. Exacto. O sea que hay 4 manifestaciones. No hemos terminado, porque este capítulo te está diciendo los 5 ministerios ahí. Pero escucha esta dinámica, que el apóstol enseña. Y hay muchos que tienen título pero no saben enseñar. Explícamelo, no lo entiendo. No, ¿Qué más? Dios te bendiga, santo. Están ahí en Antioquía enseñando, haciendo lo que Dios nos mandó a todos de nosotros a hacer. Y sin embargo, muchos de los que estaban ahí, aunque estaban haciendo las funciones de los ministerios, pero no le habían dado el título, porque estaban diciendo ahí que fueron los discípulos que fueron allá con él. Bernabé estaba allí con Saulo, y estaban allí enseñando, estuvieron allí un año para enseñar y llevar la palabra del Señor. Lo que se necesita no es el título, es las ganas de hacer el trabajo, la obediencia, la fe. Eso es así. Buscando títulos, mire, haga el trabajo del Señor y olvídese del título. Si estás buscando las gracias y alabar la adoración del hombre, olvídate de Dios, no te la va a dar. Si tú estás buscando el agradecimiento del hombre, pues Dios no te lo tiene que dar porque ya tú lo conseguiste aquí en la tierra. Yo prefiero que me bendigan del cielo y no que me bendiga el hombre. Eso es así. Ese mismo capítulo, ahora vamos al 5.º ministerio manifestado ahí, versículo 27. ¿Qué dice ahí? Versículo 27 dice que en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Escuchen bien esto. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitan en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Fíjate, 5 ministerios en un solo lugar, en una sola iglesia, y no hubo problema. No había pelea. Que tú eres profeta, yo soy evangelista. Mire, cada cual hizo su trabajo bien hecho, sin pelear unos con otros. Porque cuando Dios está, hay un orden. Cuando Dios se manifiesta, hay un orden. Hay maestros, hay pastores, hay evangelistas, hay profetas y hay apóstoles. Y todos ellos, todos nosotros trabajamos para la gloria de Dios, para edificación de la iglesia, cuidando de la novia de Cristo Jesús, que es la iglesia. Mire bien lo que dice ahí. No eran profetas de que esto, de que aquello, ni que célula, que tercer número de teléfono. Olvídese esos disparates. Aquí profetízame con relación de lo que es conveniente para mi vida espiritual y lo que es conveniente para la protección de nosotros. Viene hambre, ahí está la palabra, esa palabra profética. Eso es así. Porque hay que, miren, ahora para profetizar hace otro proyecto más. Ahora los profetas tienen que, ay Dios, cada cual en su mundo, y Dios los bendiga, realmente los bendecimos, pero vamos a capacitarnos. Si tienes nombre de profeta, entonces ¿cuál es la palabra profética que tú vas a dar? Exacto. Si tú eres un apóstol, ¿cuál es tu trabajo, tu obra apostólica que vas a hacer? Si eres evangelista, ¿a dónde estás predicando el evangelio? No me digas que vas a las iglesias, vete a las calles. Eso es así. Vete donde está la necesidad, donde necesitan las buenas nuevas. Si lo haces en la iglesia tuya, hazlo con el propósito de seguir motivando y exhortando para que también se unan a la causa de evangelizar. La visión evangelizadora. Gloria a Dios, porque eso edifica la iglesia. Eso es así. Pero si eres maestro, entonces capacítate para que puedas enseñar.
Un maestro no puede sentarse a enseñar si él no está preparado interiormente en la palabra del Señor, ni está con el conocimiento. Y aún así, puedes tener conocimiento si no tienes la revelación del Espíritu Santo de Dios. Lo que tú digas van a ser pamplina, cosas sin sentido, cosas sin motivo. Es mejor buscar la dirección de Dios. Eso es así. Y volviendo otra vez a la pregunta original, pastor. Todavía existen los apóstoles. Amén. Todavía existen apóstoles. Personalmente sí. Sí, Según la escritura, sí. existen apóstoles. Porque ya se estableció los 5 ministerios. No malinterprete lo que el profeta dijo de Juan el Bautista. No lo malinterprete. Porque Pablo de Saulo, de la manera que lo expresó, no es lo mismo que nosotros, ¿verdad? Pensamos. Porque él había comentado de que, yo que era uno de los apóstoles, o los últimos. El abortivo. Exacto. No lo malinterprete. Acuérdate, ¿quién escribió el libro de Efesios? Pablo. Cuando él comienza, se refiere a ser el último de los que entraron como los 12. Exacto. Pero no es que es el último apóstol. Eso es correcto. Porque apóstol es un enviado. Y yo creo y él mismo envió a otro. Y yo creo que ahí es que donde muchos piensan que ese llamado ya no está. Pues entonces no existe Efesios capítulo 4. Exacto. Que quede claro que todavía los 5 ministerios están vigentes. Definitivamente. No se dejen llevar por la mala interpretación o la falta de conocimiento de la escritura, o solamente por escuchar a alguien que lo dijo y que sonó bien, pues entonces no lo necesita. Pues sabe que están equivocados, porque el que le quita al Señor, lo que está haciendo es no solamente entristeciendo al Espíritu de Dios, sino está limitando lo que Dios puede hacer. Lucas 11:49. Búscalo ahí, Lucas capítulo 11, versículo 29. 49. O 49, perdón. ¿Qué dice ahí? Fíjate, sí, porque si no estamos de acuerdo, con lo que dice la Biblia, pues está bien. O sea, no están de acuerdo con lo que digo yo, pues está bien. Pero ¿qué dice aquí? ¿Quién habla aquí? Es Jesucristo. A ver. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo. Jesucristo dice que enviará profetas y apóstoles. Entonces ya no existen los apóstoles ni los profetas. No, es por eso que hay que aclarar esto, pastor, porque hay muchos que no entienden, la gente que no estudian bien, todavía están vigentes. Es porque la relación de la palabra apóstol la han sacado del contexto y su significado. Eso es así. Porque apóstol sencillamente es un enviado. Apóstol no te está diciendo a ti que seas Pablo, ni Pedro, ni Juan, ni ninguno de ellos. No. Apóstol te está diciendo que haga la voluntad de Dios. Mira, en el sentido netamente mío, ¿ve? Yo soy padre. Primero soy esposo. Soy padre. Soy pastor. Soy maestro. Soy consejero. ¿Me sigue? Cuando yo estoy haciendo mi función como padre, soy padre. No soy pastor. Cuando estoy haciendo mi función como maestro, estoy enseñando. No estoy pastoreando. Eso es así. ¿Tú me entiendes? Entonces, Dios nos llama a nosotros y Él como arquitecto sabe lo que se necesita en la obra. Si Dios me llama a mí, porque dice, la mies es mucha y los obreros pocos. Si hay gente que no está preparado y Dios me llama a mí para ir a las Filipinas, para ir a Turquía, para ir a Guatemala, Honduras, Nicaragua, para ir a donde sea. Rafi Cruz, tengo una iglesia allá que necesita
Me llaman las iglesias, pastor de Colombia, pastor, pase por acá, ayúdenos, pastor, necesitamos que nos dé unas consejerías, necesitamos que usted nos ayude en la parte de conferencia, tenemos estas preocupaciones, tenemos estos problemas internos de iglesia. Yo voy allí y voy a hacer la función de apóstol, porque ya ellos son salvos, porque ellos no necesitan la enseñanza, ellos lo que necesitan es exhortación. Entonces voy en la capacidad de apóstol, ¿cierto? Cuando una oveja de mi iglesia está lastimada, está quebrada, está triste y necesita, que está pasando por un proceso y necesita restauración, amor, yo la traigo a mi regazo, le doy amor, le doy cariño, le doy atención, le curo las heridas, las sano. Si viene el lobo, la protejo del lobo, le doy la palabra, le doy el alimento, le doy el agua, la medicina. Eso es el cuidado pastoral. Yo la estoy cuidando, la oveja. Eso es así. Si tengo líderes en mi congregación, como tú, como otros más, ministros competentes, ¿qué yo hago? Los martes ¿qué estoy haciendo ahora? Enseñando. Exacto. Los que están en las redes sociales no son necesariamente mis ovejas. Ahí hay unos ministros bien preparados. Yo tengo mis compañeros ministros, el pastor Wilder Ortega, el pastor Juan Hernández, todos los demás, Juan Carlos Rodríguez, David Febo, todos esos pastores. Exacto. Que son amigos míos, colaboradores. Ellos no son mis ovejas. Aquí yo estoy transmitiendo un mensaje, un conocimiento, y es enseñanza. Yo estoy de maestro. Y tú sabes lo más que me gusta de esto, pastor, es que muchas veces nosotros podemos venir con una enseñanza sobre esto. Entonces eso también le da palabra, le despierta algo, una rema para poder seguir predicando. En otras palabras, nosotros no estamos exhortando para una vida física, mental, sino una vida espiritual para poder seguir llevando la palabra del Señor. Claro, entonces, si Dios me llama a mí y me lleva a República Dominicana y yo tengo que atender las iglesias que tenemos por allá y los compañeros ministros que están por allí, y en el medio de eso, pastor, vamos a hacer una campaña de aire libre. Eso es evangelismo. Pastor, necesitamos ir a las cárceles. Vamos a las cárceles. Pastor, necesitamos visitar a los hospitales. Eso es evangelismo. O sea, están los ministerios en nosotros. Y no requerimos, yo no requiero de un título. Yo no requiero un título. Yo me gano más que un obispo. Yo me gano más que un apóstol. Si es cuestión de dinero, olvídate de eso. Si lo que yo hago secular es suficiente. A mí lo que me interesa es hacer la voluntad de Dios, la obra de Dios. Y eso debería ser la voluntad de eso es la obra de Dios. Cada uno de nosotros. Yo creo que hasta aquí es suficiente por hoy. Ya estamos claros en eso. Aprendieron hoy y entendieron que todavía los 5 ministerios están vigentes. Amén. Amén. Y le dejo Romanos capítulo 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Si las cosas están saliendo mal es porque estás en el ministerio llamado por el hombre, llamado por hombre y no por Dios. Conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, escuche bien esto, y esto es profundidad bíblica. Esto es un rema terrible y no lo voy a poder hacer ahora. Los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Wow. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Quiere decir que después de Cristo somos nosotros los muchos hermanos. A los que predestinó. Wow. A estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. Eso es tremendo mensaje. Esto es tremendo rema. Algún pastor que esté oyendo, algún evangelista, léalo. Sácale a esto, porque es una profundidad bíblica. Predestinación no para salvación. Predestinación ministerial. Ahí lo dejo con ese rema. Amén. Romanos 8, recuerda, versículo 28. Amén. Y aquí estamos, ¿verdad? Gracias por estar aquí conectados. Concluimos con esa por ahora. Y todavía te queda mucho. Sí, me quedo ahí. Le puedo dar un toquecito las próximas semanas. Algunos apóstoles que no pertenecen a los 12, etcétera, etcétera. Un poquito. Amén. Todavía hay más para dar. Y estoy guardando las 2 profesiones finales porque son las 2 profesiones mías. Para después. Y ya mismo vienen sacando la voy por ahí. Para darle a todos ustedes esa bendición. Amén. Y que usted me bendiga también a mí. Eso es así. Recuerda que estamos en el 8703. 8703.
de la Curry Ford aquí en Orlando, Florida, para servirle. Ahí aquí está con nuestro pastor Rafi Cruz y su amada esposa, doctora Ileana Ramos. Que iba a decir Ileana Shaddai. El Shaddai, ella es el Shaddai, ella es de Dios. Sí, porque ella sí se queda en la iglesia, duerme allá y todo. Ella está enamorada del ministerio del Señor. Y eso es una bendición. Le pedimos la oración a todos los que están en las redes sociales. Oren por nosotros. Nosotros estamos enfocados en la construcción del templo. Es una construcción. El templo es un templo muy moderno, con todas las condiciones necesarias. Queremos terminar ese templo. Oren por nosotros para que podamos terminar, que Dios provea todos los fondos necesarios. Exacto. Oramos por cada uno de ustedes. Dios los bendiga mucho. Bendíganos a nosotros también, porque Amén. cuando se abra ese templo, las bendiciones serán no solamente para nosotros como iglesia, sino también para la ciudad, la comunidad, para el pueblo en general, y de allí se formará lo que serían los cuarteles generales de la Embajada de Estados Unidos. La Embajada de Cristo Jesús. Ya lo profetizaste. La Embajada de Cristo Jesús en la tierra. Ya saben, recuerden, si desean, ¿verdad? Si usted siente en su corazón ayudarnos con la construcción, el número de teléfono sería 321-297-1108. Eso es el 321-297-1108, y es para poder, ¿verdad?, terminar esa construcción que llevamos ahí poco a poco, ¿verdad?, esperando siempre en el Señor, y gracias a Dios podemos ver todo lo que Dios ha permitido en estos tiempos. Eso es una obra es una obra de fe, porque eso se hizo sin préstamo ni nada, eso es todo sudado. Pero anyway, le damos gracias por todos ustedes que están ahí conectados. Que Dios les bendiga. En la semana que viene vamos a traer más mensajes, vamos a traer más bendiciones para ustedes. Así que si en todo esto, bendícenos con tu oración. Amén. Y manténganos en oración en la iglesia del Shaddai y este ministerio Luis Bonilla Ministry que puede seguir trabajando y operando a través de estos medios para poder bendecirlos a ustedes con palabras preciosas del Señor, y hacemos también la oración y todo eso. Pastor, ¿quiere orar antes que enganche, que nos vamos ahora? Sí, amén. Padre, gracias por este momento tan lindo, Señor, que tú nos permites disfrutar junto a tu presencia, Cristo amado. Tu Santo Espíritu con nosotros, Padre amado, y con los que están en las redes sociales. Padre, bendice a cada uno, que se motiven, Padre amado, y le den like y le den forward, Padre amado, y compartan esta palabra con los demás amigos, compañeros, ministros, Padre amado, y los pastores que compartan con sus iglesias para edificación de cada uno de ellos, Padre amado. Oramos, Padre amado, para que tú sigas trayendo rema, iluminación, inspiración a nuestras vidas, Padre. Quita cualquier cosa, Padre amado, que haya causado incomodidad, Padre amado, pero si es para que tu, aleluya, para que tu casa, tu iglesia sea edificada, Jehová del cielo, permite, Jehová del cielo, que hayan cambios, Jehová, que favorezcan el crecimiento de la iglesia. Oramos, bendecimos las vidas, Jehová, en el nombre de Jesús. Sana cualquier enfermedad. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, gracias. Y recuerda, pastor, ¡te lo dije!